Muy bien. Como les estaba comentando, entonces en un movimiento circular yo puedo obtener esta relación entre la rapidez y la velocidad angular y el radio. ¿Mm? Esta ecuación nos va a ser de gran utilidad más adelante. Tengamos siempre en mente. Muy bien. Luego nos dice un objeto en movimiento circular con velocidad v que describe una trayectoria circular de radio r tiene una aceleración centrípeta radial con dirección hacia el centro del círculo y cuya magnitud es esta. Muy bien. Yo no entiendo por qué su compañera no entra con el correo institucional. En fin. Tenemos aquí la ecuación de la aceleración centrípeta. El módulo. Muy bien. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, no vamos a hacer la demostración porque si no, nunca acabaríamos, ¿no? Pero es fácilmente demostrable esa, esa aceleración centrípeta. Básicamente relaciona esta aceleración centrípeta la rapidez, que hemos encontrado, al cuadrado entre el radio del círculo. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más? Dice, para que un cuerpo describa un movimiento circular uniforme, debe tener una fuerza neta centrípeta, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas centrípetas, la figura número 3, la que puede ser calculada usando la segunda ley de Newton. ¿No? Ecuación número 2. Aquí está la ecuación número 2. Aquí está la ecuación número 2 en teoría. Sí, ecuación 2. ¿Mm? Esta es la segunda ley de Newton. ¿Mm? Entonces, la sumatoria de las fuerzas centrípetas va a ser igual a la masa de la partícula o del cuerpo multiplicado por la aceleración centrípeta. ¿Mm? Entonces, como la aceleración centrípeta es conocida por nosotros, ¿no? Y tenemos la aceleración centrípeta, simplemente reemplazamos ese valor en la segunda ley de Newton y obtenemos esta expresión. ¿Ok? Entonces tengamos también presente esta ecuación. Esta ecuación y esta ecuación. Ecuación y esta de aquí. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un esquema ya de cómo actúa esta fuerza centrípeta, ¿no? Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un punto de giro, que es la mano, ¿no? El vector de la mano, y hacemos girar esta partícula, vamos a tener un movimiento circular, ¿no? Y la fuerza centrípeta está siempre dirigida hacia el centro donde se está produciendo el giro, ¿no? Y hay una fuerza de reacción, ¿no? Que es que contiene, que tiene el mismo módulo, pero de dirección opuesta. ¿Ok? Algunos lo conocen también esa fuerza de reacción como la fuerza centrífuga, ¿no? En realidad es una fuerza ficticia, no existe esa fuerza. Aparece cuando hay una fuerza centrípeta únicamente. Muy bien, ¿qué necesitamos para realizar este trabajo? Bueno, aquí en el ítem C tenemos los materiales y esquemas. Como esta práctica es virtual, pues vamos a usar un simulador, ¿no? Para realizar o para cumplir con este objetivo. Entonces, ¿qué necesitamos? Uso de una PC o laptop y el acceso de conexión a internet. Bueno, lo bueno de hacer la práctica virtual es que no tenemos el calor que siempre tenemos en laboratorio, ¿no? Es bien complicado, ¿no? Entonces, vamos a usar aquí un simulador, ¿no? Para hacer esta práctica. ¿Dónde encontramos el simulador? Bueno, aquí nos proporciona un link, ¿no? Básicamente, vamos a hacer una descripción de este simulador.
aquí nosotros tenemos, ¿ya? Los parámetros de configuración, por ejemplo, el radio, podemos modificar el radio, el periodo y la masa que debe tener esta partícula, ¿no? Podemos modificar eso. Ahora aquí podemos mostrar, por ejemplo, posición, ¿ya? En función del tiempo, desde aquí, ¿no? Posición en función del tiempo. Podemos también mostrar velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo, ¿no? Podemos modificar eso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el movimiento circular. Aquí inicia el movimiento y bueno, vamos a ver que a medida que pasa en el tiempo, la trayectoria que sigue para X y para Y es la que está mostrada en este gráfico, ¿no? X en función del tiempo. Pero si unimos las dos componentes, X y Y, vamos a tener aquí este movimiento circular, que es un movimiento periódico, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Aquí en la parte inferior nos da la posición, los valores de la posición, ¿no? De cada componente. La componente X, la componente Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí ustedes tienen la siguiente sección, que es el procedimiento experimental. Entonces, tenemos que ingresar nosotros a esta página donde se encuentra el simulador. Yo voy a ingresar a esta página en un momento. Antes de ingresar al simulador, vamos a hacer algunas definiciones de algunos parámetros que vamos a utilizar para realizar esta simulación, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, en el recuadro de masa, ingrese la masa del objeto a ser estudiado. Ahora, ¿qué masa nosotros vamos a colocar para realizar esta experiencia? Vale, tenemos que buscar una masa que sea adecuada. A ver, un momentito, que voy a verificar qué masa vamos a utilizar. Ok, entonces vamos a usar una masa de 1,25 kilogramos. Vamos a usar entonces una masa de 1,25 kilogramos. 1,25 kilogramos. ¿Ya? Y luego nos dice, observe que la masa M debe estar sujeta a una fuerza centrípeta, dirigida a un punto específico, de tal manera que producirá un movimiento de trayectoria circular. Ok, todo bien. Fijar el valor del radio de la trayectoria. Fíjese constante, ¿no? ¿Qué radio vamos a utilizar? Bueno, nuestro radio va a ser de 2 metros. ¿Sí? 2 metros. Y voy a colocar de esta forma. 2,00 metros. ¿Por qué? Porque estoy poniendo los decimales. Ahorita les explico. Ahorita les explico. Entonces, esos valores de masa y de radio van a ser utilizados para nuestra experiencia. Ahora, nosotros sabemos que toda medida que es realizada en el experimento debe tener incertidumbre, ¿no? Sí, ya sé. Este es un laboratorio virtual, estamos haciendo una simulación, pero siempre debemos colocar la incertidumbre de nuestras medidas, ¿no? Cuando usamos un instrumento estándar, nosotros decimos que la incertidumbre sale de la menor medida o de la mínima división que tiene el instrumento, ¿no? Ahora, si yo estoy colocando aquí, por ejemplo, en la masa,
que tengo una medida de 1.25 kilogramos, ¿cuál sería la incertidumbre que debería tener esta medida? Si asumimos que la mínima medición que se puede realizar también tiene dos decimales. ¿Quién me dice? 0,01 kilogramos. Correcto, correcto. Entonces, debemos colocar aquí de forma correcta y no como está aquí, ¿no? Pues debemos colocar 1.25 más menos, entonces aquí colocan la incertidumbre y pues saben que tienen que colocar la unidad. ¿Ve? Es de esa forma, no como está aquí. ¿Ya? Tenemos que corregir siempre eso. Y lo mismo, ¿no? Para el radio. Si le estoy diciendo que la menor medida debe tener dos decimales, entonces ustedes también ya saben cuál es la incertidumbre para ese radio, ¿verdad? Sencillo. Y deben colocar de manera correcta, como hemos aprendido. Ok, luego nos dice, realice las lecturas de la velocidad de para un periodo de cada 2 segundos y registre los datos en la tabla 1. O sea, aquí vamos a colocar 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, así vamos avanzando. ¿Okay? Entonces iniciamos aquí con 2 segundos, 4 segundos, ¿no? Segundos, 6 segundos, 8 segundos y 10 segundos. Entonces vamos a tener que modificar o cambiar el periodo para nuestras lecturas. Ahora, nosotros vamos a ver en el simulador con cuántos decimales nos está dando el periodo. ¿Ya? Y en base a eso, nosotros vamos a colocar también su incertidumbre, tal como hemos hecho aquí en la masa y en el radio. Si en el simulador nos dice que el valor es 2.00, entonces nosotros sabemos que debe tener dos decimales también sin incertidumbre. Y vamos a asumir que la mínima división es aquella que tiene, ¿ya? Como una cantidad con dos decimales, ¿no? Y lo mismo con la rapidez, ¿no? Por ahora yo voy a colocar aquí metros sobre segundo. Ustedes ya corrigen eso, ¿no? Si todas las medidas tienen dos decimales, pues entonces nosotros sabemos que todas las medidas deben tener la misma incertidumbre, ¿no? Porque estamos asumiendo de que es una medición directa, ¿no? Estamos asumiendo eso. Lo mismo sucede con la velocidad. Estamos asumiendo que es una medición directa. ¿Ok? Entonces, ahora sí, podemos ir al simulador para obtener el, la rapidez para los diferentes periodos. Y luego volvemos a la parte de análisis de datos experimentales. ¿Ok? Entonces ahora sí entramos a la página que nos indicaron. Voy a compartir en pantalla. Ok, entonces ahí tenemos la página, ¿no? En el navegador. Y aquí encontramos el simulador. Vamos a hacer un poco mayor. Y aquí vamos a colocar lo siguiente, con dos decimales, ¿ya? El radio. Es por eso que hemos puesto con dos decimales ahí en nuestra guía. El periodo también lo vamos a tomar con dos decimales, ¿ya? Pero aquí vamos a ir modificando, ¿no? El periodo va a ser de 2. Y vamos a poner dos decimales. ¿No? Vamos a poner dos decimales. Y la masa, hemos dicho que va a ser de cuánto? De 1.25 kilogramos, ¿no? 1,25 kilogramos. Es lo que hemos indicado. 1.25, 2. Comenzamos con un periodo de 2, luego vamos a modificar a 4, luego a 6, a 8 y a 10, ¿no?
Yo voy a hacer únicamente con 2 y ustedes continúan para lo demás, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, tienen para elegir, ¿ya? Posición o también, si ustedes desean, pueden hacer velocidad, ¿no? Y tienen las componentes de la velocidad en función del tiempo. También la aceleración, ¿no? Los componentes en X y en Y de la aceleración en función del tiempo. Nosotros vamos a colocar aquí, ¿ya? Simplemente la posición, ¿no? Si nosotros ponemos aquí la posición, ¿qué es lo que sucede? Tenemos aquí la posición en X y en Y. A nosotros nos pide que determinemos la rapidez para diferentes periodos. Entonces vamos aquí a velocidad. En velocidad, ¿qué obtenemos? Tenemos las componentes de la velocidad en X y en Y, y aquí abajo, en la parte inferior, nos da la velocidad angular. ¿Se acuerdan de esa velocidad? Bueno, aquí está, ¿no? Y además nos da el módulo o la magnitud de la velocidad, que en este caso es nuestra rapidez. Esto nos interesa, ¿ok? Esto nos interesa. La magnitud de la velocidad. Las componentes nos podrían ayudar, sí, pero para calcular la rapidez, ¿no? Que es la velocidad, el módulo de la velocidad, ¿no? Entonces tenemos que elegir aquí donde dice velocidad y anotar los valores que nos va a dar aquí la rapidez cuando variemos nosotros el periodo, ¿no? Automáticamente aquí lo está poniendo como 3 decimales, pero nosotros vamos a mantener todos estos valores como siendo solamente de 2 decimales, ¿ok? 2 decimales. Entonces de ahí sacamos nuestras incertidumbres. Aquí en la rapidez también vemos que tiene 2 decimales. Entonces tomemos como la incertidumbre aquel valor que sería mínimo, ¿ya? Para poder ser medido, ¿no? En este caso, si es 6,28, pues la incertidumbre sería 0,01 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ok, una vez que hemos colocado todos los parámetros, ¿ya? De manera correcta, simplemente iniciamos esto. ¿Ya? Inicia el movimiento. Fíjense cómo aquí está cambiando, ¿no? Los valores de las componentes en X y en Y, pero la rapidez se mantiene constante, ¿no? De eso se trata, ¿no? El movimiento es uniforme. Entonces, la rapidez es constante y, bueno, el radio también es constante, pero las componentes, ustedes ven que va variando en el tiempo, ¿no? Y aquí tienen puede observar. Muy bien, entonces, para un periodo de 2,00, tenemos una rapidez de 6,28, ¿no? Entonces, aquí coloco pausa. Muy bien. Restablecer. Vamos a colocar aquí restablecer, ¿ya? Si ustedes no colocan restablecer, entonces cuando ustedes cambien los valores, o no les permite cambiar los valores, tienen que restablecer para que ustedes puedan cambiar los valores, ¿no? Ahora, para el periodo 4, ¿ya? Ustedes tienen aquí el periodo 4. Se mantiene 1,25 de masa y el radio también, ¿no? Entonces, iniciamos el movimiento, ¿ya? Fíjense que tenemos un periodo mayor, ¿no? Está demorando más tiempo en dar una vuelta, ¿no? Y tenemos aquí entonces para un periodo de 4 segundos una rapidez de 3,14 metros sobre segundo. ¿Mm? Nuevamente, quiere modificar el periodo, restablecer. Y ahí ustedes van a poder modificar aquí el periodo. Va a ser un periodo de 6. Modifican el periodo, ¿sí? Y luego inician el movimiento. Pues va a ser más lento, ¿no? Está demorando más tiempo en dar una vuelta. Y vemos aquí que por un periodo de 6 segundos tenemos un módulo de la velocidad o una rapidez de 2,09 metros sobre segundo. Ok, de esa forma, entonces ustedes tienen que obtener, ¿ya? La rapidez, ¿ya? Para los diferentes periodos que se indicó en la tabla número 1.
¿Hay alguna duda de cómo usar este simulador? Está muy sencillo, ¿no? Intuitivo. Me parece que no va a tener problema. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos obtenido ya nuestros datos, volvamos entonces a nuestra guía, ¿no? Ok, entonces hemos dicho que para el periodo también vamos a tener con dos decimales. Y esto de aquí entonces tenemos que corregirlo. Ustedes ya saben cómo deben colocar cuando es una medición entre comillas, pero en este caso, ¿ya? Para nuestro caso virtual, estamos asumiendo que es una medición directa, ¿no? Entonces, ustedes saben cómo se coloca la incertidumbre en una medición directa. Lo mismo en la rapidez. Todas las lecturas que hemos ido tomando tienen dos decimales y se asume que son mediciones directas, ¿no? Por ejemplo, la primera medida que hemos obtenido ha sido de 6,28, ¿no? 6,28. ¿Qué unidades metros sobre segundo? Ustedes tienen que colocar aquí de manera correcta la incertidumbre de esa medida. La segunda lectura que hemos tomado ha sido de 3,14. 3,14 metros sobre segundo. ¿Mm? Y así ustedes van llenando su tablita, ¿no? No se olviden de que esta tabla debe tener también su título, ¿no? No se olviden de... Muy bien. Una vez que hemos obtenido nuestros datos, vamos a pasar a la siguiente sección que es análisis de datos experimentales. En el ítem 1 nos dice, obtenga el valor del inverso del periodo, 1 sobre t, y registre, ¿no?, en la tabla número 2. Muy bien. El inverso del periodo es la frecuencia, ¿no? Recuerdo. Pero bueno, vamos a mantenerlo así, como el inverso del periodo. Muy bien, entonces, ustedes tienen aquí el periodo, ¿ya? Y simplemente aquí ustedes deben sacar la inversa, ¿no? En el primer caso sería 0,5 y así, ¿no? El inverso del periodo. Ahora, ustedes tienen que colocar también aquí la unidad, que sería segundo a la menos 1, ¿no? O 1 sobre segundo, como ustedes deseen. Pero tiene que estar la unidad. Ahora la pregunta es, solamente voy a colocar aquí el valor del inverso del periodo. No, hemos dicho de que todas nuestras lecturas deben tener incertidumbre. Si estamos asumiendo nosotros que la del periodo, incertidumbre del periodo que hemos indicado es igual a más o menos 0,01 segundos, ¿no? Esa es la incertidumbre para todas las lecturas, ¿no? Y también estamos asumiendo de que la incertidumbre para la rapidez es de más o menos 0,01 metros sobre segundo. Esto tenemos que colocar aquí de manera correcta. Ustedes saben cómo hacer eso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos incertidumbres tanto para el periodo y para la rapidez, nosotros podemos encontrar, ¿ya?, incertidumbres para el inverso del periodo, ¿no? Podemos encontrar incertidumbres para la rapidez al cuadrado. Y podemos encontrar también la incertidumbre para la fuerza centrípeta que nos está pidiendo calcular en la tercera columna, ¿no? Nos dice aquí justamente
en el ítem 2, obtenga el valor de la rapidez al cuadrado y registre en la tabla número 2. ¿Dónde está esa rapidez? Bueno, nosotros hemos hecho aquí las medidas, ¿no? La rapidez al cuadrado. Hay que sacar simplemente esto al cuadrado y colocar aquí, ¿no? 6.28 al cuadrado, aquí. 3.14 al cuadrado, aquí. Pero hay que calcular las incertidumbres, ¿ya? ¿Y cómo se calcula la fuerza centrípeta? Bueno, nos está diciendo aquí, ¿no? La fuerza centrípeta es igual a la masa, rapidez al cuadrado, por el, o sobre el radio, ¿no? ¿Tenemos la masa? Sí tenemos la masa aquí, ¿no? Es 1.25 kilogramos. ¿Tenemos el radio? Sí, es 2 metros. Entonces, puedo aquí colocar la masa, tengo la rapidez al cuadrado que está aquí para cada lectura, y tengo el radius que es constante. ¿Mm? Entonces puedo calcular. ¿Y la incertidumbre? ¿Puedo calcular? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? La masa tiene su incertidumbre. Hemos dicho que es, ¿cuánto hemos dicho que es la incertidumbre de la masa? 0.01 kilogramos. Exactamente, la incertidumbre de la masa va a ser igual más o menos 0.01 kilogramos. ¿Y cuánto es la incertidumbre del radio? También. Como tiene dos decimales, 0.01 metros. ¿Ok? Tenemos incertidumbres entonces para la masa y para el radio. Entonces ahora la pregunta es, ¿puedo calcular la incertidumbre para la fuerza centrípeta? Sí, ¿no? Voy a tener la incertidumbre de la rapidez al cuadrado. O lo puedo calcular, ¿no? Voy a calcular la incertidumbre para el inverso del periodo. Tengo la incertidumbre de la masa. Tengo la incertidumbre del radio. ¿Puedo calcularlo? Claro que sí. ¿Cómo calculo? Los que están interesados de usar el método de desviación estándar, lo pueden hacer. Solo que tienen que indicar en su informe que están usando desviación estándar. Los que quieren usar lo que nos proporciona la guía, también, ¿no? No hay ningún problema, pero tienen que indicar qué ecuación están utilizando para determinar las incertidumbres. Tiene que estar eso en su informe, ¿no? Porque si no, yo voy a estar pensando de que cómo han calculado las incertidumbres. Que a veces se equivocan y yo nunca consigo reproducir los resultados que están proporcionando en su informe, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? Fácil, ¿no? Nosotros sabemos que la incertidumbre de la fuerza centrípeta debe ser de la siguiente forma. Aquí tenemos la fuerza centrípeta, la magnitud de la fuerza centrípeta. ¿Y cómo se calcula la magnitud de la fuerza centrípeta? ¿Cómo van a calcular ustedes aquí? Porque aquí ustedes van a colocar la magnitud y la incertidumbre, ¿no? La magnitud de la fuerza centrípeta tiene que ser igual a la magnitud de la masa, la magnitud de la rapidez al cuadrado, sobre la magnitud de R, ¿no? Magnitudes en las medidas. Entonces, aquí es simplemente la magnitud de la fuerza centrípeta, ¿no? Abran paréntesis, y aquí viene, ¿no? Primera variable es la masa, entonces sería la incertidumbre de la masa sobre la magnitud de la masa. Estas son incertidumbres relativas, ¿no? Entonces es la suma de incertidumbres relativas de todas las variables que se tienen en la ecuación. La segunda variable, ¿cuál es? Aquí tenemos la rapidez al cuadrado. Esto yo puedo colocar como rapidez por rapidez. Entonces tendría que colocar aquí más la derivada, la incertidumbre de la rapidez entre la magnitud de la rapidez. Como tengo uno más la incertidumbre de la rapidez sobre la magnitud de la rapidez. Tengo dos, ¿no? Son iguales. Entonces yo puedo colocar directamente más 2 la incertidumbre de la rapidez sobre la magnitud de la rapidez. ¿Qué más tengo? El radio. Entonces va a ser más la incertidumbre del radio sobre la magnitud del radio.
Y de esa forma ustedes calculan la, la incertidumbre de la fuerza centrípeta. Nosotros sabemos que cuando realizamos mediciones de tipo indirecta, es decir, que usamos operaciones matemáticas para encontrar algún parámetro físico, nosotros vamos a obtener incertidumbres distintas para cada lectura. Entonces, en estos casos, en estos tres casos, no van a poder colocarse o no van a poder colocar únicamente aquí en la primera fila de incertidumbre, ¿no? Como se hace en mediciones directas. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la fuerza, si bien es cierto, depende no depende directamente así de la masa y de R, porque son constantes, ¿no? Se van a mantener constantes los dos valores, pero la velocidad al cuadrado sí, ¿no? Que vemos que la velocidad va aumentando o va disminuyendo, disculpe, para cada medida. Entonces, ¿qué va a pasar con las incertidumbres también para F, ¿no? Porque aquí tenemos multiplicado por F. Esto va a ser constante, ¿no? Pero este no. Entonces, ¿qué va a pasar con las incertidumbres? Para cada lectura va a ir cambiando. Ya van a tener que colocar aquí la primera lectura para la magnitud en C, la primera, más menos la incertidumbre para esa fuerza, ¿no? De esa forma. No coloque paréntesis, no haga nada de eso, ¿no? De esta forma, ¿ya? Pero numéricamente, claro está, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes van a calcular la incertidumbre de la fuerza central. Ya no les digo ya de la rapidez, porque tiene que usar este mismo criterio. Mucho más sencillo, todavía. Siempre solamente tenemos ¿ya? La rapidez al cuadrado. Ok, ahora, ¿y cómo calculamos 1/t? También es sencillo, ¿no? Es sencillo. Si está un poco confuso de esta forma, pues entonces cambien de variable, ¿no? Coloquen una variable que sea, no sé, ¿qué variable? Z. Z es igual a 1/t. Pueden hacer así. Entonces, como ustedes quieren la incertidumbre de 1/t, quiere decir que la incertidumbre de Z debe ser igual a la incertidumbre de 1/t, ¿no? O sea, si calculo la incertidumbre de Z, voy a calcular la incertidumbre de 1/t, que es lo que me está pidiendo aquí. Ahora, ¿cómo calculo la incertidumbre de Z? Z, magnitud es fácil, ¿no? Porque va a ser 1/t magnitud, 1/periodo, o sobre la magnitud del periodo. ¿Y dónde está la magnitud del periodo? Aquí está, pues, ¿no? Esta es la magnitud del periodo, de la lectura 1, de la lectura 2, aquí está la magnitud del periodo, ¿no? Sencillo, solamente es calcular. Y para calcular la incertidumbre, entonces, incertidumbre de Z, tendría que ser lo mismo, ¿no? Que hemos visto aquí. ¿Qué sería entonces? Z, o la magnitud de Z, y aquí va multiplicado por las incertidumbres relativas de las variables que tenemos en Z. La única variable que tenemos en Z es T, ¿no? El periodo. 1 es una constante, y lo miro, ¿no? Solamente vemos aquí eh, el periodo como única variable. Entonces, ¿cómo sería aquí? Incertidumbre relativa del periodo, que sería la incertidumbre del periodo sobre la magnitud del periodo, ¿no? Recordemos que si nosotros tenemos producto o cociente, siempre es la suma, ¿no? De las incertidumbres relativas. Y ya, de esta forma nosotros podemos calcular. Ahora, si ustedes quieren colocar todo esto en función del periodo y no de Z aquí, pueden hacer un cambio, ¿no? ¿Cuánto vale el Z magnitud? Pues vale 1/periodo magnitud, ¿no? Aquí está. Entonces aquí les va a salir por la multiplicación de incertidumbre y la magnitud del periodo. Ustedes ven aquí, tengo periodo y periodo. Va a ser la incertidumbre del periodo sobre la magnitud del periodo al cuadrado, ¿no? ¿Ya? La magnitud del periodo al cuadrado.
Y de esa forma ustedes calculan. Sencillo. La magnitud del periodo de cuadrado. Ya está. ¿Ya? ¿Y dónde está el periodo? Pues no, el periodo es aquí. El periodo está aquí. Esta es la inversa del periodo, ¿no? Y lógicamente que aquí lo que estamos determinando es la incertidumbre de Z o del inverso del periodo, ¿no? Porque Z es igual al inverso del periodo. Pues aquí tendremos la incertidumbre, ¿no? Que debe ser calculada para cada lectura. Nuevamente, ¿no? El periodo que nosotros tenemos para cada lectura, en nuestro caso, va aumentando. Y se va aumentando, ¿qué es lo que sucede con la incertidumbre del inverso del periodo? La incertidumbre del periodo es constante, ¿no? Eso hemos colocado aquí, ¿no? La incertidumbre del periodo está aquí, más o menos 0.01 segundos. Entonces es constante, es para todas las lecturas del periodo. Lo que va a ir variando es el periodo en sí. Entonces las incertidumbres que vamos a tener aquí del inverso del periodo, que es una medición indirecta, es distinta para cada lectura. ¿Ok? Entonces ya tienen detalles de cómo calcular las incertidumbres y no van a tener ningún problema. No se olviden de colocar aquí el título de esa tabla. Muy bien. Una vez que hemos obtenido aquí la tabla número 2, pasamos al siguiente ítem, ya que es el ítem 4, donde nos dice lo siguiente. Con los datos de la tabla 1, ¿ya? De la tabla 1, se está refiriendo a esta tabla 1, nos dice, grafique la velocidad o la rapidez, en este caso, en función del inverso del periodo. Ok, está pidiendo rapidez, ¿ya? Y del inverso del periodo. Pero el inverso del periodo está aquí, la tabla 2. Bueno, aquí está combinando eso. Pero en fin, podemos hacer eso, ¿no? Rapidez en función del inverso del periodo. Pues tenemos que graficar esto, ¿no? Aquí hacemos nuestro grafiquito. Y es rapidez, que tiene unidades de metros sobre segundo, y aquí sería el inverso del periodo, que tiene unidades de segundo a la menos 1, ¿no? Entonces grafican eso, y ustedes van a tener un comportamiento probablemente lineal. Probablemente, digo, tienen que verificar eso. Yo me estoy inventando aquí los puntos, ¿ya? Inventando. Y tienen que graficar sus incertidumbres, ¿no? Para tanto la rapidez, que es una sola incertidumbre para todos, pero para el inverso del periodo, esto va a variar, ¿no? Entonces tienen que graficar ustedes las incertidumbres, si es que se puede, ¿no? Si no se puede, bueno, ustedes saben que deben colocar esa información en los comentarios, ¿no? Porque no se grafican las incertidumbres para algún, para algún parámetro físico en este caso, ¿no? ¿Ya? Eso diré aquí en comentarios, ¿no? Aquí abajito, ¿no? Comentarios. Bueno, voy a sacar un poquito más a esto. Entonces, desde... Ay, aquí voy a hacer periodo. Y aquí, ¿no? Sigo un comentario donde indiquen ustedes, ¿sí? ¿Por qué no se pudo graficar las incertidumbres? ¿Ya? Y recuerden que todo tiene que ser a escala, ¿no? Lo van a hacer en papel milimetrado. ¿Ya? Ok, sabemos que también en esta tabla, en esta gráfica, tenemos que colocar aquí la leyenda, ¿no? La leyenda. ¿Qué más? Título, ¿no? Y listo, solamente eso. Y si hay que hacer, no si hay que hacer, se debe hacer el ajuste de la recta a través de puntos de paso
que debe estar también especificado en su informe, ¿no? Esos puntos de paso. ¿Ya? Quiero verificar si realmente están graficando usando puntos de paso o cómo están haciendo. Aquí también está su recta de regresión lineal. Inventado esto. ¿Ah? ¿Cómo se va a hacer eso? Nuevamente por puntos de paso. Ok. Luego, abajo dice, con los datos de la tabla 2, grafique la fuerza centrípeta en función de la rapidez al cuadrado. Ok. Hace lo mismo con los elementos de la tabla o los elementos que también les indiqué en la figura 1, en la gráfica 1. ¿Ya? Los elementos también deben estar en la tabla o en esta gráfica 2, que van a graficar únicamente la fuerza centrípeta, y tiene unidades de Newton y la rapidez al cuadrado. Y esta tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, tienen ustedes que graficar esos datos experimentales y yo asumo que les va a salir una tendencia lineal. Lógicamente, como nosotros hemos calculado las incertidumbres para la fuerza centrípeta y para la rapidez al cuadrado, estas deben ser plotadas, ¿no? En su gráfica. Y se pueden, claro está, ¿no? Si no, ya saben que existe comentarios donde ustedes pueden indicar por qué motivos no fueron trazadas estas barras de errores. ¿Ok? Nuevamente, leyenda, título, comentario, si es necesario, y la regresión lineal. Alguien puede estar pensando, pero ¿cómo voy a hacer regresión lineal si todavía no me pide? Sí, pero después le van a solicitar. Entonces, una vez que ustedes ya calculan su recta o su ecuación de regresión lineal, ahí ustedes tienen que plotar esa recta en sus gráficos. Muy bien. Y eso viene luego, ¿no? Dice, completar el gráfico 1 realizando la regresión lineal. De gráfico 1, entonces ustedes tienen que calcular, ¿ya?, la pendiente y el intercepto para este primer gráfico. Es decir, que ustedes van a tener que obtener una ecuación de este tipo. ¿Quién está la variable dependiente? La rapidez. Igual. Intercepto. Le voy a colocar intercepto 1 para diferenciar del que voy a obtener aquí con datos de la tabla 2. ¿No? Más la pendiente 1. ¿Y cuál es la variable independiente? 1 sobre t. Voy a colocar así entre paréntesis para que se diferencie un poco. ¿Ya? ¿Qué pasa, jóvenes, si encuentro de esta forma? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué pasa si yo encuentro un informe de este tipo? Una ecuación de este tipo. Dígame. ¿Qué voy a pensar? Automáticamente. Que lo hemos copiado. Exactamente, ¿no? Muy bien, Rafael, que no han copiado. ¿No? Han copiado de otros grupos. Entonces, pues ustedes no van a copiar y yo quiero encontrar de esta forma. ¿Ok? Para el primer caso. Para el segundo caso, la ecuación de recta debe ser fuerza centrípeta, que es la variable dependiente, igual. Aquí tenemos el intercepto, pero para diferenciarlo voy a poner A2, ¿no? Más
la pendiente 2 también, y la variable independiente en este caso es la rapidez. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Cómo vamos a calcular la pendiente y el intercepto? Sabemos que si tenemos datos experimentales, estos deben ser calculados a través de mínimos cuadrados, ¿no? De regresión lineal, es lo que hemos visto, ¿no? De las sumatorias, todo eso, ¿no? Entonces tiene que ser calculado, ¿ya? De esa forma para cada caso, ¿no? Ok. Luego nos dice lo siguiente. Escriba la ecuación del ajuste lineal. Está hablando del gráfico número 1, ¿no? O sea, esta ecuación que ustedes van a encontrar, colocan aquí, tal y como está, ¿no? Con sus unidades, ¿ya? Ustedes ya saben cómo hacer eso, ¿no? Aquí el intercepto con su unidad, la pendiente con sus unidades. Entonces, colocan de esa forma, tal y como está, así, con esas variables. Lo colocan aquí. Luego les dice, ¿es posible darle una interpretación física a la pendiente? Explique. ¿Cómo les indiqué que se puede tener observación de la pendiente? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer para tener información de la pendiente? Una comparación teórica. Exactamente, una comparación con un modelo teórico, ¿no? Aquí va lo que les estoy indicando, que les estuve indicando anteriormente. Les dije que vamos a usar dos ecuaciones, ¿no? Esta primera ecuación y esta segunda ecuación, ¿no? Ahora, esta primera ecuación yo voy a trabajar un poquito más. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, aquí tengo rapidez, ¿no? Aquí tengo el radio y tengo aquí la velocidad angular, ¿no? Lo voy a llevar aquí. Vamos a hacer una pequeña modificación para darle la forma que a mí me interesa. ¿Ok? Rapidez, velocidad angular. Yo sé que la velocidad angular se define como 2pi sobre periodo. ¿Por qué defino de esa forma? Porque la velocidad angular simplemente se define como el arco o el ángulo que describe el punto P para dar una vuelta completa, ¿no? ¿Cuánto sería teta si da una vuelta completa? 2pi, ¿no? O 360 grados. Pero como el 360, el grado no es una unidad, ¿no? Entonces lo dejamos como radianes. Por eso se coloca 2pi. Y en cada vuelta va a ser un periodo. ¿Por qué? La siguiente vuelta va a tener el mismo periodo, ¿no? Va a dar la vuelta en un mismo tiempo. Por eso se llama periódico, ¿no? Entonces, en una vuelta, ¿ya? Va a dar en un periodo T. ¿Okay? De esa forma se define. También se define, si ustedes lo que quieren saber, es 2pi por la frecuencia, ¿no? Por eso que les decía que la frecuencia es igual al inverso del periodo, ¿no? Pero esto no vamos a utilizar. Y nos vamos a quedar únicamente de esta forma. Ahora, pero alguien puede estar diciendo, pero ¿cómo sé que realmente la velocidad angular se define de esa forma? Aquí nosotros hemos definido. Ustedes ven, la derivada de teta con respecto al tiempo es la velocidad angular. Ustedes pueden colocar aquí que la variación de teta sobre la variación de t es igual a la velocidad angular. ¿Cuál sería la variación de teta para una vuelta completa? Pues 2pi, ¿no? Y aquí el tiempo para una vuelta sería el periodo, t únicamente, ¿no? Que tiene unidades de tiempo, segundos en este caso. Entonces, esta ecuación nos va a ayudar enormemente. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos aquí. Y reemplazamos, vamos a decir que la rapidez es igual radio, ¿no? O primero vamos a hacer así, ¿no? 2pi por el radio y 1 sobre t. Listo. Y tenemos lo que nos
interesa. Simplemente le hemos dado una forma más bonita a lo que tenemos. No está en la guía, ya no está proporcionando. Yo les estoy dando esa información. Es de conocimiento, me parece, de todos ustedes. Debería ser de conocimiento de todos ustedes. Entonces, rapidez es igual a 2pi por el radio y por el inverso del periodo. Este es nuestro modelo teórico, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a copiar allá. Aquí. Voy a poner otro cuadrocito. Hemos dicho que la rapidez es igual a 2pi por el radio y aquí el inverso del periodo, ¿ya? Ustedes no están viendo aquí, pero yo veo un cero. Ahora hacemos lo que hemos aprendido. Voy a comparar. Tengo rapidez. Tengo rapidez. Tengo 1 sobre t. Aquí está. Tengo 1 sobre t. ¿Qué debe valer entonces la pendiente? ¿Qué debe ser la pendiente? La frecuencia. No, ¿qué debe ser la pendiente? Comparen, comparen, comparen. 2pi por r. Exactamente. La pendiente, que es B1, debe ser igual a 2pi por r. Simplemente estoy comparando. ¿Se dan cuenta cómo ayuda enormemente la comparación con un modelo teórico? Ahora yo ya sé qué representa la pendiente y puedo responder a que dice, ¿es posible dar una interpretación física a la pendiente? Explique. ¿Qué representa la pendiente, jóvenes? 2πr. ¿Qué es 2πr? Ustedes saben que es 2πr. Piensen un poquito. ¿Qué es 2πr? El área de la circunferencia. ¿El área? La longitud de la circunferencia. Exactamente, ¿no? La longitud de la circunferencia. Es 2πr. Entonces ya tiene ya la interpretación de la pendiente. ¿Ven qué sencillo? Es sencillo, ya está. Ya ustedes aquí pueden hacer todo eso, ¿no? Luego, les dice aquí lo siguiente. Encuentre el radio experimental. Bien, si nosotros hemos dicho aquí que la pendiente es igual a 2πr, ¿qué es la pendiente? ¿Es un valor teórico que hemos obtenido? ¿Es un valor experimental? ¿La pendiente qué es? ¿Es un valor teórico o un valor experimental? ¿Qué me dice? ¿En base a qué está siendo obtenida la pendiente? ¿En base a valores teóricos o valores experimentales? Valor experimental. Es un valor experimental, ¿no? Porque está siendo obtenido a través de datos experimentales, ¿no? Entonces, este es un valor experimental. ¿Es conocido? Sí, nosotros tenemos conocimiento de eso. Entonces, yo puedo calcular, si este es un valor experimental, la pendiente es un valor experimental, ¿qué vendría a ser el radio? Si yo calculo el radio en función de un valor experimental. Vendría a ser radio experimental, ¿no? Entonces, si aquí me está diciendo encuentre el radio experimental, entonces voy a utilizar la pendiente, que es un valor experimental, para calcular el radio. ¿Cómo hago eso? Simplemente despejo R de aquí, ¿no? Va a quedar B1 sobre 2pi. Y ya tiene radio experimental. Yo voy a colocar así X. ¿Ya? Radio experimental es igual, la pendiente sobre 2pi. Ya básicamente, si ustedes encuentran la pendiente, dividen entre 2pi, van a tener el radio experimental. Eso ha sido obtenido de aquí, ¿no? Estoy despejando. Ya saben cómo calcular el radio experimental. Ok, fin de la tabla número 1, ¿no? De la primera gráfica. Ya hemos respondido todo lo que nos pide en el ítem 6. Ahora nos dice en el ítem 7 lo siguiente. Completar el gráfico 2 realizando la regresión lineal. Ya sabemos ya cómo va a ser obtenida la regresión lineal y qué variables va a tener en la ecuación, ¿no? Muy bien. Yo voy a copiar esto. Lo voy a llevar aquí, ¿eh?
¿no? Lo voy a llevar aquí. Ya, ustedes van a colocar aquí eso, tal y como está. Lógicamente con los valores que van a obtener del intercepto y la pendiente, no lo van a colocar de esta forma. Les van a tener eso. Listo, con eso ya responden esta parte. Listo. ¿Es posible darle una interpretación física a la pendiente? Explique. Nuevamente, tenemos aquí nuestra ecuación experimental. Veamos si tenemos una ecuación teórica. Y si la tenemos aquí, ¿no? Fuerza centrípeta es igual masa, rapidez al cuadrado sobre R cuadrado. Sobre R, disculpa. Entonces sería masa, voy a poner en otro color, esto. Fuerza centrípeta es igual masa, rapidez al cuadrado sobre R, ¿no? Lo voy a colocar aquí, ¿correcto? Es así, ¿no? A ver. Sí, está bien, ¿no? Muy bien. Yo veo aquí un cero. ¿Ok? Nuevamente, comparación. Fuerza centrípeta, que es de mi modelo experimental, ¿no? O de nuestra ecuación experimental, fuerza centrípeta del modelo matemático o teórico. Y tenemos rapidez al cuadrado, rapidez al cuadrado. Entonces, ¿qué debería representar la pendiente? Masa sobre Masa R. sobre radio. Exactamente. Masa sobre. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la pendiente y el intercepto, bueno, va a tener que ser próximo de cero, probablemente, ¿no? Entonces ya tenemos, en este caso, la pendiente. Y es la relación entre la masa y el radio. ¿Qué es masa sobre longitud? Nosotros sabemos, ¿no? Nosotros sabemos que la densidad volumétrica es masa sobre volumen, ¿verdad? Masa sobre volumen, la densidad volumétrica. La densidad superficial, se define de esta forma, es masa sobre área. La densidad lineal, ¿cómo debe ser entonces? Ya si siguen la secuencia. ¿Cómo debe definirse? Masa entre longitud. Exactamente, ¿no? ¿Y esto se parece a esto o no? ¿Te parece a eso? ¿No? De alguna forma sí, ¿no? Tiene masa y R. R tiene unidad de longitud. Entonces se puede dar una interpretación de esa forma. ¿Ok? Entonces dice, ¿es posible darle una interpretación física a la pendiente? Sí, ¿no? En unidades va a coincidir con una densidad lineal, ¿no? ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo la comparación es muy, muy importante? Si ustedes no comparan, pueden buscarse o pueden pasar todo el tiempo de su vida intentando dar alguna interpretación sin resultado alguno. Entonces siempre hagan eso, comparen, ¿no? Comparen, tienen que comparar nada más. Y no solamente para este curso, para el siguiente curso que van a llevar, que es Física 2, tienen que hacer eso, ¿no? No se olviden de hacer. ¿Ok? Ya ustedes dan su interpretación y explican. Muy bien. Vamos, dice, encuentre la masa experimental considerando el radio experimental calculado en la gráfica 1. Ok, está diciendo calcule la masa experimental, pero tomando en cuenta este radio experimental.
Porque este radio experimental ya ha sido determinado, ¿verdad? Con la pendiente 1. Ahora, hago nuevamente la pregunta. Si B sub 2 es un valor experimental, porque viene de datos experimentales, ¿qué debería ser la masa, esta masa que está en esta ecuación, ¿no? Si estoy utilizando la pendiente, que es un valor experimental, y el radio, que me está diciendo que utilice ese radio experimental que ha sido calculado aquí. ¿Qué masa debería ser esto? ¿La masa teórica, masa experimental? Experimental. Exactamente, es la masa experimental. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es simplemente despejar aquí la masa y me va a quedar que M es igual a R por B2, que es la pendiente 2, ¿no? Pero este R no puede ser utilizado, ¿ya?, como siendo el valor que nosotros hemos obtenido aquí, porque es un valor teórico, así entre comillas, llamémoslo así. Por nosotros no hemos calculado eso, lo hemos tomado simplemente como dato, ¿no? Entonces, nos está diciendo aquí, por eso que usemos el radio experimental. ¿Y dónde está ese radio experimental? Está aquí, ¿no? Entonces voy a colocar con el mismo nombrecito que he colocado. Experimental. Ya, ese valor que he obtenido aquí tiene que ser utilizado aquí. Entonces voy a obtener aquí la masa experimental. ¿Correcto? Sí, entonces aquí masa experimental. La masa experimental es igual a al radio experimental por la pendiente sub 2. ¿Ok? Ya tiene aquí para encontrar la masa experimental. ¿Ok? Luego pasamos a la siguiente sección. Hasta ahí, antes que pase a la siguiente sección, ¿hay alguna duda de cómo hacer las determinaciones de lo que le solicita? ¿Todo está claro? Disculpe, no entendí bien a lo que se refería con masa y radio experimental. La masa experimental y el radio experimental. Sí. Ok. Se le llama masa, primeramente, el radio experimental se le llama, ¿por qué? Porque si yo tengo aquí la pendiente 1, que es igual a 2pi por el radio, haciendo la comparación, entonces aquí nos está diciendo, ¿sabe qué? Encuentren el radio experimental. ¿Por qué le llamo radio experimental? Porque en un inicio nosotros hemos determinado un radio. Este es un radio teórico. ¿Por qué? Porque no ha sido medido por nosotros. No ha sido determinado por nosotros. Simplemente hemos colocado que es 2 metros. O sea, es un valor teórico. ¿Cuándo va a ser un radio experimental? Cuando utilicemos resultados experimentales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miden el largo de una mesa, han hecho la medida, ¿no? Han medido el ancho de una mesa, y les digo, calculen el área de la mesa con los datos que han medido, con sus mediciones. Entonces, el área es un área experimental, porque ha sido obtenido a través de mediciones, ¿no?, directas. Lógicamente que es una medición indirecta, ¿no?, porque hay multiplicación, operación matemática, pero ha sido obtenido de resultados experimentales, que es de la medición del largo y el ancho de esa mesa, hecho por el experimentador, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. Nosotros hemos obtenido la pendiente 1 a través de qué? Del ajuste de regresión lineal, ¿ya? ¿De qué? De datos experimentales, ¿ya? Entonces, B sub 1 es un resultado experimental, porque viene de datos experimentales, ¿no? Entonces, si yo calculo el radio, ¿no?, esta igualdad, porque esta igualdad ha sido simplemente por hacer la comparación entre un valor teórico y un valor experimental, o un modelo teórico y un modelo experimental, mejor dicho, de esta forma, ¿ya? Entonces, si yo calculo el radio, ese radio no puede ser teórico, tiene que ser experimental.
¿Por qué? Porque estoy usando datos experimentales. Es igual que el área, ¿no? El área es base por altura. Entonces, como he obtenido lecturas experimentales, que es el largo y el ancho, el área automáticamente viene a ser un área experimental. Lo mismo ocurre aquí. Si B sub 1 es un resultado experimental, el radio automáticamente viene a ser un radio experimental. ¿Por qué? Porque estoy usando este resultado experimental. ¿Y cómo se calcula el radio experimental? Simplemente B sub 1 sobre 2pi. 2pi es un valor teórico, ¿no? Pero B sub 1 es un valor experimental. Entonces, nuevamente, como en el caso del área, que es el área experimental, porque ha sido obtenido de la multiplicación de dos resultados experimentales o dos lecturas experimentales, como es el largo y el ancho, el radio en este caso también vendría a ser un radio experimental, porque está siendo obtenido de un resultado experimental. Pues por eso es el radio experimental. En el segundo caso, también, ¿no? Nosotros vemos que tenemos aquí la pendiente como siendo el cociente entre la masa y el radio, ¿no? Ahora, nos está diciendo aquí que calculemos la masa experimental. Usemos el mismo criterio, ¿no? B sub 2 es un resultado experimental. Para que sea completamente experimental, pues entonces utilicemos el radio experimental, no el radio teórico, el radio experimental. ¿Dónde está el radio experimental? Está aquí. Entonces, si tengo aquí B sub 2 es un resultado experimental, R un resultado experimental, pues la masa lógicamente va a ser una masa experimental. Y eso es lo que estamos obteniendo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Ya, muy bien. Ok, ¿alguna otra duda? Porque después viene comparación nada más. Y con eso ya finalizamos. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Muy bien, ¿podemos continuar entonces? Sí. Ya, esto es lo último, ¿ya? Comparación y evaluación. Muy bien. Luego nos dice, compare el radio experimental obtenido de la gráfica 1 con el valor teórico señalado en D4, ¿no? En la sección D, ítem 4. Indicado. Veamos dónde está esa sección. Sección D, ítem 4. Aquí está. Sección D, ítem 4. Aquí está el radio teórico. Radio teórico. Y esta masa también es teórica. Pero alguien puede estar diciendo, pero ¿cómo un valor teórico puede tener incertidumbre? Bueno, nosotros no estamos acostumbrados a colocar siempre incertidumbre a cualquier lectura que tenemos, ¿no? Por eso no hemos colocado aquí incertidumbre. Pero son los valores teóricos, ¿no? Teórico, la masa, teórico para el radio. Nosotros hemos obtenido radios experimentales, masa experimental a través de nuestros resultados experimentales. Estos valores de aquí han sido impuestos, ¿no? Nosotros hemos colocado esa masa. Nosotros hemos colocado ese radio. Ahora vamos a comparar los resultados que hemos obtenido a través de las gráficas con estos valores teóricos. ¿Cómo se puede hacer las comparaciones? Así, ¿no? De dos formas, como hemos visto en la clase pasada, ¿no? A través de la región de incerteza, porque aquí nosotros vamos a tener una región de incerteza para el valor teórico, ¿no? Tanto sea para la masa y para el radio, ¿no? O también se puede hacer por comparación, o sí, comparación porcentual, donde solamente utilizamos la magnitud de nuestras mediciones. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Yo tengo el radio teórico, ¿ya? Que va a ser expresado de esta forma. Una región de incerteza, donde voy a tener aquí la magnitud del radio teórico, voy a poner aquí teo, ¿ya?
o T simplemente, para no hacerlo tan largo. T, ya, teórico. Y aquí voy a tener el extremo del radio teórico más la incertidumbre del radio, el radio teórico, la magnitud del radio teórico menos la incertidumbre del radio teórico. Teórico, ¿ok? Ahora yo veo, o debo comprobar si este radio experimental que he calculado a través de datos experimentales caen dentro de esta región de incerteza. Nada más, ¿no? ¿Cómo construir esta región de incerteza? Fácil, no tengo aquí ya todo hecho, ¿no? Aquí voy a tener un valor de 2, que es la magnitud, más menos incertidumbre que está aquí, ¿no? Puedo construir fácilmente aquí esta región de incerteza. Y verifiquen si ese radio experimental que hemos obtenido aquí en el ítem 6, este de aquí, cae dentro de esa región de incerteza. Esa sería una comparación. La otra comparación es la porcentual. Comparación porcentual, práctica número 1, es el valor teórico. Valor teórico. Valor teórico menos valor experimental. Cierro el valor absoluto, que no puede ser negativo, ¿no? Entre el valor teórico. Y multiplicado por 100%, ¿no? Se tiene que multiplicar ese 100%. ¿A qué se refiere el valor teórico? Bueno, en este caso debe ser el radio teórico. Pero no van a colocar toda la incertidumbre aquí en este valor teórico. No solamente se trabaja con magnitudes, ¿no? El valor teórico del radio teórico, en nuestro caso, ¿cuánto sería? De 2, me parece que es, ¿no? 2 metros. Y efectivamente, esta es la magnitud, ¿no? 2 metros. ¿Y dónde está el radio experimental? Bueno, el radio experimental es lo que hemos obtenido aquí, ¿no? Que es magnitud únicamente. No es incertidumbre. Y no podemos calcular incertidumbre. ¿Por qué? Porque nuestros cálculos simplemente nos limitan a magnitudes, ¿no? En este caso, nosotros calculamos la pendiente de la recta, pero no calculamos la incertidumbre de la pendiente de la recta, que ahí sí podríamos obtener la incertidumbre del radio experimental. Pero como no nos indica en la guía cómo se calcula la incertidumbre de la pendiente, que sí se puede hacer eso, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer porque la guía, bueno, nos limita a eso, entonces solamente vamos a tener un valor o una magnitud, ¿no? Para nuestros parámetros obtenidos a través de nuestros gráficos, ¿no? Que es a través de la regresión lineal, en este caso. ¿Ok? Entonces, tenemos el valor experimental, que sería el radio experimental, entre el radio teórico, ¿ya? Multiplicado por 100%. Tienen que multiplicar por 100, ¿no? Si no, les va a salir un valor muy pequeño, ¿ya? Entonces tienen que multiplicar. Nuevamente, valor teórico es cualquier magnitud que ustedes van a colocar. En este caso, radio teórico, ¿no? Muy bien. Eso en base a lo que se refiere a la tabla número 1, ¿no? Y la gráfica número 1. En el ítem 2 dice, compare la masa experimental obtenida en la gráfica 2 con el valor teórico señalado en D2. Nuevamente, ¿no? Ya sabemos cuál es la masa teórica, ¿ya? Y simplemente tenemos que construir nuevamente una región de incerteza con un valor, una magnitud teórica de la masa que hemos definido y también los extremos aquí. ¿No? Entonces, ustedes tienen que verificar, tal como se hizo en el radio experimental, si la masa experimental se encuentra dentro de la región de incerteza.
Está dado por el valor teórico, ¿no? ¿Dónde está la masa experimental? Está aquí. Muy bien. Nuevamente, comparación porcentual también. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Sería la masa teórica. Vamos a colocar también aquí teórica para diferenciar, ¿no? Teórica, teórica, teórica. Entonces sería la masa teórica menos la masa experimental, cierro paréntesis, entre la masa teórica multiplicado por 100%. ¿Ya? Y de esa forma ustedes tienen la comparación. Nuevamente, ¿no? Si tanto el radio experimental como la masa experimental caen dentro de la región de incerteza, quiere decir que ustedes han encontrado resultados que son muy confiables. Y ustedes, al hacer la comparación porcentual, encuentran valores menor al 10%, ¿ya? Si es próximo de cero, sería genial, ¿no? Pero bueno, hasta 10%, ¿ya? Se puede considerar de que sus resultados también son confiables. Mayores al 10%, sus resultados dejan de ser confiables. Si los valores experimentales en la región de incerteza también caen fuera de esa región de incerteza, nos indica también entonces que hemos cometido algún tipo de error, ¿no? En nuestra experimentación. Y lo que sigue es explicar qué tipos de errores se han podido cometer. Errores sistemáticos, accidentales, ¿qué tipo de errores? No se modifican datos, ya les indiqué en clase, ¿no? No hagan eso. Simplemente expliquen, ¿no? No porque le salga, uh, porque no le salga perfecta la recta, no significa que van a tener menos nota, sino cómo explican, ¿no? De que, digamos, no siga o no caiga estos valores o estos resultados experimentales dentro de la región de incerteza, que es uno, y por qué, digamos, no cae o no se obtiene un valor menor al 10% cuando se hace una comparación porcentual. Expliquen eso. ¿Qué sucedió? ¿Qué pudo suceder? Y nuevamente, conclusiones. Nuevamente, les explico, pero ya les indiqué eso en clase, ¿no? Conclusiones no se copia de internet, no se copia del compañero de otro grupo, porque va a estar mal, ¿no? Conclusiones, lo que yo solicito es qué se les está solicitando, o sea, cuál es el objetivo de este trabajo, una pequeña descripción de la metodología que se ha seguido, pequeñísima, no se extienda mucho con sus palabras, ¿no? Luego, presentan resultados importantes, ¿no? En este caso, el intercepto es un resultado importante en nuestro análisis. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es importante el intercepto? Jóvenes, señoritas. No. No, porque no nos da ninguna información, ¿no? No nos está dando ninguna información. La pendiente, sí. Entonces tenemos que dar información de la pendiente para que se ha obtenido de gráfico 1 y de gráfico 2. Luego, ¿qué es lo que van a mencionar? Comparaciones. ¿Qué han obtenido al hacer las comparaciones? Tienen dos métodos ahí para hacer sus comparaciones. Entonces, hablen sobre esas comparaciones. ¿Qué han obtenido? Y en base a las comparaciones, respondan o concluyan, ¿no? Lo que se les está solicitando. ¿Se cumplió con el objetivo? No se cumplió con el objetivo. Si se cumplió con el objetivo, entonces quiere decir que sus comparaciones han sido exitosas, ¿no? O sea, que ha caído dentro de la región de incerteza o que el valor que se ha obtenido, digamos,
está menos al 10%. Ahora, tampoco seamos estrictos, ¿sabes? Si, digamos, en la región de incerteza, ustedes ven que hay un pequeño, un ligero desplazamiento, tanto a la derecha o a la izquierda, que no cae dentro de la región de incerteza, se puede decir que el trabajo sí se obtuvo resultados confiables, ¿no? Entonces, no es tan dramático eso. Si dista bastante ya de esta región de incerteza, ahí sí, ¿no? Pero si está muy cerca, no hay ningún problema. Es igual, si ustedes me dicen, he obtenido un 10% de la comparación, bueno, es aceptable, ¿no? Está marginalmente, se llama así, ¿no? Marginalmente en el límite, ¿no? De lo permitido, pero sí es aceptable. Ahora, si sacan 30%, no va a decir que es aceptable, pues ahí está muy alejado, ¿no? Del valor permitido. ¿Ya? Y eso tiene que estar en las conclusiones. Las conclusiones van o son dados en base al experimento, no a lo que dice en internet, no a lo que dice mi vecino, a mi compañero, no, a su experimento. ¿Ok? Luego viene el cuestionario final y listo. La bibliografía adicional que ustedes deben colocar, si ustedes han consultado algún texto, alguna página web, también debe ser colocada. Ok, básicamente es eso. No hay cuestionario de entrada, me parece. O sí hay. No, no hay. Entonces no presenta cuestionario de entrada, solamente el cuestionario final. ¿Preguntas, dudas antes de finalizar la clase? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Ok, no se olviden que la grabación está disponible. No va a estar por mucho tiempo, estar unos 3, 4 días más. ¿Ya? Porque como no tenemos espacio, hay que reducir ahí en la cantidad de videos grabados. ¿Ya? Entonces, listo. ¿Cuándo van a entregar su informe? ¿Cuándo quieren entregar? Yo les voy a dar la facilidad para que ustedes elijan. Que no sea 2 semanas, pues, ¿no? Que sea algo razonable. 2 días, 3 días, ¿cuántos días quieren? Profesor, va a ser grupal siempre, ¿verdad? Sí, grupal, va a ser grupal. ¿Podría ser el día miércoles? El miércoles, hoy estamos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. 4 días. Justifiquen por qué 4 días. Es que Profesor, tenemos que entregar también otros informes, profesor. también tenemos segundos parciales de otros cursos. Segundo parcial, ya el segundo examen. Sí. Ah, wow. Ya, está bien. El día miércoles, a la medianoche. ¿Ya? ¿Está bien? Exposiciones del TIF del segundo parcial. ¿Tiene? Ya han culminado ya la primera fase, ya tienen notas, todo eso. Sí, profesor, de algunos cursos. Pero otros no, aún no, pero de todos los cursos han finalizado ya, de la primera Sí. fase. Ok, ok. Ya, está bien, para el día miércoles, ¿no? A la medianoche. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, más dudas, nos vemos en la siguiente sesión. Que no sea del cuestionario final, ¿ah? ¿No? Si es de la práctica en sí, ya, el cuestionario final es para que ustedes se distraigan, ¿no? Puedo darles una orientación, así, pero así resolverlo. Ya, ok, no hay ningún problema. Daniela, sí. Dígame. Sí, profesor, buenas noches. Es respecto a la asistencia. Entra un poco tarde y no sé si podría considerar. A ver.
Daniela. Dos Danielas. Ustedes, Mendoza Soy Daniela, mamá ni actriz. Daniela. Mamá ni Daniel. Mamá ni Daniela. ¿Ya? Ya, gracias. Cindy, dígame. Sí, profesor, yo también me podría considerar, por favor. La Río. Sí, me río. ¿Qué más? Yo, profesor, José Manuel Guispebar. Manuel, a usted le he llamado como 40 veces. No respondía. No sé, ¿no? José Manuel, ok. Gracias. Ok, entonces el grupo que quiere consultarme se queda con los demás. Rosalí, dígame. Ingeniero, disculpe, mi internet estaba fallando justo en el momento de cuando pedían la asistencia. No sé si se me logró escuchar. Claro que sí. Y la ¿Sí? Cruz Salí, sí, estaba presente. Gracias. Ok, entonces se queda el grupo que quiere hacer la consulta con los demás. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. El día miércoles y jueves, según sea el grupo. Hasta entonces, jóvenes, y buenas noches. Disculpe, profesor, si es que podría habilitar lo que le indiqué en laboratorio. Habilitar. ¿A qué se Ajá, refiere? recuerda que en laboratorio le indiqué sobre la práctica y usted me dijo que me iba a dar un periodo de tiempo para poder subirla. ¿A usted la señorita que estaba pidiendo habilitar en la medianoche, a la medianoche? Sí. Ya. A ver. Es de experimental, ¿no? Sí, profesor. Ya. A ver, un momentito. ¿Usted es del grupo A2, A1? Del grupo A2, profesor. A2. Está matriculado en el grupo A2, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Ok. Tiene 9 minutos para su hijo. Ok. Cuenta agresiva. Ya, gracias, profesor. Ya, entonces nos vemos la próxima semana. Los demás. A ver, ¿quiénes los que quieren hacer la consulta? ¿Qué grupos? ¿No hay? Sí, sí, profesor, sí, sí, hay solo que mi compañera va a presentar en donde tenemos duda y es en la pregunta 4. Ujú. Sí, lo que habíamos hecho está bien porque nos hemos enfocado, o mejor dicho, hemos interpretado que deberíamos usar la ley de cosenos y en el ángulo debemos ponernos lo que hemos realizado en el laboratorio. Ujú. Y de ahí más o menos ver, o sea, hallar la fuerza, por así decirlo, y ver en qué ángulo es máximo y mínimo. ¿Estaría bien? A ver, O, ¿qué dice? Dice, utilizando la ley de coseno y el esquema del experimento realizado, ¿no? Determinar los ángulos
en los cuales se obtendrán medidas de fuerzas mínimas, máximas y mínimas en el dinamómetro. Entonces ahí lo que les está diciendo, fuerzas mínimas. Ustedes están utilizando, es que lo que les está pidiendo a ustedes es calcular el ángulo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza mínima y cuál es la fuerza máxima? Entonces ahí ustedes pueden calcular el ángulo y no colocando el ángulo y la fuerza, ¿no? Y determinar la fuerza. Ustedes están colocando el ángulo y están determinando la fuerza, ¿no? Pero ustedes coloquen la fuerza y determinen el ángulo. Ya, pero eso nos ayudamos siempre con la ley de cosenos. Sí, sí, porque nosotros estamos aplicando la ley de cosenos. Lo que ustedes tienen que hacer ahí, fíjense, va a ser fuerza al cuadrado, ¿ya? Igual a F1 al cuadrado y todo lo que está ahí, ¿no? F1, ustedes han tomado esa medida, ¿verdad? F2 también tienen, ¿ya? Tienen F1 y F2, tienen F, que es dado por el dinamómetro, ¿correcto? Para valores mínimos de fuerza y máximos, ¿no? Entonces, ahí simplemente ustedes tienen que determinar ese ángulo, porque está pidiendo ahí determinar los ángulos para los cuales se obtendrá medidas de fuerzas máximas y mínimas en el dinamómetro. Ah, ya. Ya, profesor, ya lo entendí. ¿No? Lo que ustedes están haciendo también tiene sentido, ¿no? Si ustedes colocan el ángulo, ahí ustedes van a obtener la fuerza. Pero, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si ustedes colocan el valor mínimo de la fuerza, ¿ya? Que ustedes han obtenido, ¿no? En su tablita 1. ¿Puedes mostrarme tu tabla 1? Por favor, me por la fuerza para los diferentes ángulos. Ahí. Fíjate que la menor fuerza es de 0.30, ¿no? Y la máxima es de 0.74, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a colocar 0.30 ahí en la ley de cosenos, y vas a colocar F1 y F2, que está un poquito más arriba, ¿no? En los datos que has tomado, sube un poco más. No, ahí está, ¿no? F1 y F2. Al final tú vas a encontrar que el ángulo que vas a obtener va a ser muy parecido, sube o baja un poco. El ángulo que ustedes van a encontrar va a ser, cuando trabajen con 0.30, muy cercano a 140. Deben encontrar eso, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cómo van a encontrar el ángulo? Cuando le dicen, ustedes van a obtener coseno de teta igual a un valor, ¿no? Entonces ustedes tienen que usar una calculadora y tienen que sacar el arco coseno de esa cantidad que ustedes tienen para obtener el ángulo, ¿no? ¿Entienden? Sí, profesor, sí, ya lo entendí entonces. Entonces, pero básicamente van a encontrar que el ángulo es muy próximo de 140. Muy próximo. Puede ser 139, 139.5, no sé cuánto va a estar. Pero tiene que ser muy cercano a 140. Eso es cuando tiene una fuerza, ¿ya? De 30, ¿no? Cuando es una fuerza mínima de 30. Y cuando es de 0.74, ¿ya? Una fuerza de 0.74, ustedes van a obtener un ángulo que es muy, muy parecido a 40 grados. ¿Correcto? Sí, profesor. Muchas gracias por aclararnos la duda. ¿Algo más? Experimentalmente se puede hacer eso, ¿no? Para probar que lo que se está obteniendo sigue esa ley de cosenos. Lógicamente que estamos manteniendo el esquema que hemos utilizado, ¿no? Porque si se trataría de otro esquema muy distinto, ahí habría problemas, ¿no? Pero bueno, no va a pasar eso. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta?
Ninguna, profesor. Eso sería todo. Muchas gracias. Antes de que se vaya, muestra tu informe. Ya he notado algunas cositas que quiero que informe. Muestra nuevamente tu informe, por favor. Ya, profesor. Se trata de mejorar el informe. Algunos están muy bajo en su informe. Vamos a calificar algunos poquitos. A ver. Ya. Ya. No se olvide de trabajar con unidades. Ahí en el cuestionario, donde me estabas haciendo la consulta, ahí vi que no estás colocando unidades. Coloquen las unidades. Por ejemplo, a ver, coloca donde dice lectura número 2, es lo que estoy viendo, ¿ya? Lectura número 2. La incertidumbre de f cuadrado y coloca 0.015. ¿0.015 qué? ¿Cuáles son las unidades? Eso va bajando puntos, ¿no? Si tú colocas ahí, por ejemplo, donde has puesto la incertidumbre de f cuadrado es igual al doble de f por la incertidumbre de f. ¿Cuál es la fuerza que ustedes están colocando? 0.38 nada más, no es 0.38 newtons. ¿Cuál es la incertidumbre? 0,02 newtons. Newton por newton, entonces da 0.015 newton cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ahora sí puedes decir que puede expresarse, ¿ya? De esa forma, ¿no? 144 más menos 0.15 newton cuadrado. Ahora, aquí también una observación. Hemos dicho de que las lecturas tienen que darse al menos una cifra significativa. ¿Cuántas cifras significativas tiene ahí tu incertidumbre? La incertidumbre es la que digo. ¿Cuántas cifras significativas hay? Tres cifras. Tres cifras significativas, no decimales. Cifras significativas. Eso hemos aprendido en clase, ¿no? ¿Cómo se determina la cifra significativa? ¿Cómo se determina una cifra significativa? O las cifras significativas en un número. Recuerden que les dije, comiencen de la izquierda. Todo lo que es cero a la izquierda no vale, ¿no? El primer número distinto de cero que encuentren, cuando van de izquierda a derecha, es la primera cifra significativa. De ahí van contando hacia la derecha cuántas cifras significativas hay. Nuevamente te hago la pregunta. En 0.015, ¿cuántas cifras significativas hay? 4 cifras. Cero a la izquierda no cuenta. Comienza de la izquierda, en 0.0. Dos cifras significativas, profesor. Dos cifras significativas. ¿Por qué? Comienza de la izquierda, pues. Si vienes de la izquierda, ¿cuál es el primer número que encuentras? Angeli. X. ¿Cuál es el primer número que encuentras en el número 0.015? ¿Cuál es el primer número que encuentras? 0. ¿Vale el 0? No vale. Al siguiente número, ¿qué número encuentras? El 0. ¿Vale como cifra significativa? No. Vamos al siguiente número. ¿Qué número encuentras? El 1. ¿Es cifra significativa? Sí. Sí, porque es distinto de 0. Ahí comienza a tener la cifra significativa. Vamos al siguiente número. ¿Qué número es? 5, ¿no? Entonces, en la primera vez que se encuentre un número distinto de 0, desde ahí comienza a contarse cifra significativa. Si en lugar del 5 hubieses tenido, por ejemplo, un 0, tendrías ¿cuántas cifras significativas? Si en vez del 5 hubiera tenido un 0. Ya, coloquemos que esté el 5, ¿ya? Así, ¿cuántas cifras significativas entonces tienes? Una cifra. Vamos a apuntar como primera cifra significativa aquel número distinto de 0. Y ahí toda la derecha son cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas hay en 0.015?
2 cifras. 2 cifras significativas, ¿no? Porque el 1 es la primera cifra significativa, el 5 es la segunda cifra significativa. Si encontraras ahí después del 5 un 3, el 3 sería otra cifra significativa. Entonces el 1 es una cifra significativa, el 5 2 y el 3 cifras significativas, ¿no? Entonces, por eso te decía, si en lugar del 5 hubieses obtenido, estaría un 0, también tendrías 2 cifras significativas. Porque los únicos ceros que no valen son los que están a la izquierda, los de la derecha, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, profesor. Ya, entonces, yo he mencionado en clase de que deben colocar los resultados, cuando son así pequeños, con una cifra significativa, no con 2 cifras significativas como ustedes están colocando ahí. Entonces, ¿qué se debería hacer ahí? Tienen que redondear. Entonces ya no sería 0.015, simplemente sería 0.02. Ahí está con una cifra significativa, ¿verdad? Sí. Entonces, si tienes ahí 0.02, 2 decimales, también esa incertidumbre dice que la lectura debe tener 2 decimales. Entonces tienen que redondear también ahí. Entonces sería simplemente 0.14 más menos 0.02. ¿Ok? Sí, profesor. Ya, tenemos que hacer eso, ¿no? Lo mismo está pasando con los demás, ¿no? ¿Ya? Con una cifra significativa. ¿Ya? ¿Qué más he visto? Las unidades, ¿no? Trabaja en comunidades. Eso evita que se confundan. Yo he visto en informes, en el primer informe principalmente, que me daban volumen con unidad de metros. Colocaban metros en volumen. ¿Por qué? Porque no trabajaban con unidades, pues ponían los numeritos y después ya colocaban la unidad al final y colocaban metros. Pero si hubiesen trabajado con las unidades, si hubiesen dado cuenta, metro por metro por metro, metro cúbico, ¿no? Entonces hagan eso, ¿ya? Y van a mejorar ahí en su nota. Yo califico todo eso, ¿no? ¿Sí? Verifiquen eso, las unidades y las cifras significativas, presente con una cifra significativa. Cuando son números pequeños, ¿no? Cuando son números enteros, ya, ahí es la cosa distinta, ¿no? Al menos en iniciativa. No pueden presentar, si son muy grandes, sin decimales, ¿no? Revisen la corrección que se ha hecho de la primera práctica. Ahí he colocado ya cuando se redondea todo, cuando son números grandes, cuando son números pequeños. He puesto ahí cómo se debe expresar una lectura o un resultado cuando se le solicita una medición indirecta. ¿Ok? Sí, profesor. Listo. Entonces tienen hasta mañana a la medianoche para presentar este informe. Tienen un tiempo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No hay. Entonces podemos finalizar la sesión. Entonces, nuevamente, para todos, ¿ya? Hagan eso, ¿no? Lo que se les está solicitando. Trabajen con una cifra significativa, cuidado con las unidades, ¿ya? Y bueno, sus informes van a subir considerablemente. Vamos a detener nuestra grabación.